El pasado mes de febrero hubo varias muertes relacionadas al mundo del entretenimiento, del espectáculo, incluso aquí en Orizaba, en relación también a la política. ¿Qué hay detrás de la muerte de una persona, independientemente de si es famosa o no? Lo que siempre hay detrás son claroscuros, ¿no? O sea, cosas buenas y cosas malas que hizo esa persona. Es una simbiosis de lo buena o mala que pudo haber sido una persona, alguien, ¿no? De la calidad humana de alguien. Hoy vamos a hablar de un fenómeno muy interesante que es la hipocresía funeraria. Si quieres saber qué es, quédese aquí en un episodio más del Jesse Cortés Show. Comenzamos. Bien, como le comentaba, el mes de febrero, el mes pasado, el 16, murió Tongolele a los 93 años, una bailarina vedette del cine de oro nacional. El 17 murió Gene Hackman, de 95 años, un actor, fue el primer Lex Luthor en live action. Como ya le mencioné, además el Lex Luthor salió en la versión de La Jaula de las Locas con Robin Williams. Ese mismo día, a los 77 años, murió Paquita la del Barrio, una cantante mexicana originaria de Alto Lucero, Veracruz, que pues tenía canciones bastante simpáticas, divertidas, muy controversiales, ¿no? Y el 20 de este mes de febrero murió Daniel Bisoño a los 51 años, un conductor de espectáculos conocido por haber sido parte del elenco de Ventaneando. Y un día antes, aquí en Orizaba, murió un exalcalde llamado Martín Cabrera Zabaleta, el día 19, a los 67 años. ¿Qué tienen en común todas estas personas? Que eran figuras públicas, que fueron personas muy reconocidas en lo que hacían. Y otra situación, quitando un poco a lo mejor a Tongolele, quitando un poco a Gene Hackman, estos últimos tres, Paquita la del Barrio, Daniel Bisoño y Martín Cabrera, es que fueron personajes con claroscuros, personas que o los odiabas o los amabas, o te caían bien o te caían mal, o te parecía que eran buenas personas o te parecía que eran malas personas. No había medias tintas con estas tres personas, ¿no? A diferencia de los dos anteriores, que eran más bien como que el legado, ¿no? Lo que habían hecho. Por ejemplo, una de las primeras vedettes del cine de oro nacional, pues es como que un logro bastante significativo. Y pues tuvo una vida también bastante discreta. O sea, se le reconocía a la señora por haber sido un ícono, por ser un ícono cinematográfico. La misma situación con Gene Hackman, aunque Gene Hackman tuvo una muerte bastante misteriosa, que aún se está investigando. Pero salvo eso, también fue un actor que, si acaso recuerdo yo, se le ubicó por haber tenido actitudes como de mal genio, como de haber sido muy enojón, o de haber sido una persona que que era muy colérico a la hora de grabar, a lo mejor. Pero salvo eso, pues era como que considerado buen actor, ¿no? Pues es un buen actor y a lo mejor por eso se le pasaban unas actitudes, ¿no? En relación a Paquita la del Barrio, se hizo muy famosa por haber sido una de las cantantes que, independientemente del estilo de voz que tenía, de la manera en cómo ella se vestía. Bien, pues en relación a Paquita la del Barrio, es una persona que se hizo muy famosa por su estilo de voz, por la manera en cómo ella se vestía, porque pues era una persona con un marcado sobrepeso, y la manera en cómo ella se vestía era con brillos, con lentejuelas, con muchas alhajas, ¿no? Se maquillaba de una forma muy estrafalaria. Pero creo que el mayor legado que tuvo es que fue una de las primeras mujeres que empoderó a otras mujeres a través de sus canciones. ¿Por qué? Porque eran canciones que
que retaban a la misoginia, que retaban al machismo, que hacían que las actitudes masculinas se pusieran en entredicho. Tuvo muchos matices que le hicieron ser reconocida como un ícono. Principalmente era una mujer que tenía un marcado sobrepeso, se vestía de una manera muy vistosa, tenía vestimenta llena de brillos, muy grande, que tenía colores bastante fuertes, otras situaciones que utilizaba muchas alhajas, ¿no? Siempre tenía muchos brillantes encima de ella, se maquillaba y se peinaba de una manera muy distintiva. Eso aderezado del timbre de voz muy característico que pudo hacer durante toda su carrera. Pero lo principal es lo que cantaba. Teodoro Bello, que fue uno de los compositores que estuvo de la mano con ella, hizo canciones que retaban a la misoginia, que señalaban el machismo, que incluso servían para que muchas mujeres pudieran decirle eso que querían decirle a los hombres, pero que no sabían de qué manera tan ingeniosa podérselos decir. Porque si algo hace si algo hace que tú te molestes, es la burla, es el chiste. Es que te lo digan de una manera simpática, chistosa, de una manera en la que te sea muy difícil contrarrestar eso. Y eso lo hacían las canciones de Paquita la del Barrio. Para mucha gente fue una mujer que empoderó a otras mujeres a través de las canciones. Y lo estoy diciendo de broma, no estoy exagerando. Realmente creo que es así. Realmente creo que Paquita la del Barrio fue una mujer que a través de su música pudo lograr que otras mujeres sacaran ese rencor y ese enojo hacia muchas actitudes que nosotros los hombres tenemos de una manera natural, ¿no? Y por eso es que es como controvertido el asunto. Luego, Daniel Bisoño también fue un personaje que a mucha gente le parecía simpático, que le parecía agradable, que le parecía muy chistoso, que sus comentarios le parecían muy ácidos y muy divertidos. Pero para mucha otra gente no. Mucha otra gente piensa que era un tipo bastante agresivo, que era grosero, que era un tipo entrometido, que era un tipo que muchas veces sacaba comentarios juzgando, o más bien prejuzgando, sin informarse muy bien sobre cómo estaba el asunto. Y ese era su papel, realmente creo que ese era su papel. Y lo hacía muy bien también. Ese era su papel, porque era un personaje por el que tú veías ese programa. Era un personaje que se integró muy bien a esta situación de Ventaneando porque sabía muy bien lo que hacía y qué papel jugaba. Martín Cabrera Zabaleta. Martín Cabrera Zabaleta fue aquí un alcalde también plagado de muchas controversias, no voy a entrar en muchos detalles. Cuando él fue alcalde yo iba a la preparatoria, realmente no estaba yo tan empapado de la situación política, ¿no?, que existía, porque pues, estaba pensando en otras cosas, principalmente en sexo. Y no seguí muy de cerca, ¿no?, su desempeño como funcionario público. Pero los comentarios en general de esta persona era del lado positivo, es que era un tipo muy cercano, era un tipo muy amable, era un tipo muy, ¿cómo puedo decirlo? Pues era un tipo como muy de camaradería, ¿no? Era ese tipo que, pásale, ¿cómo estás, mi hermano, mi cuate, mi carnal? ¿No? ¿Cómo te va? Etcétera, ¿no? Pero pues ese es también como que es como que la actitud del político de la vieja guardia, ¿no? De hacerte sentir su amigo, de hacerte sentir que eres cercano a él y nada más te da el avión, ¿no? Y mucha otra gente, pues, lo tienen un concepto de una administración cuestionable, ¿no? A lo mejor también de un tipo que se manejó no de una manera muy honorable, ¿no? Como alcalde. Pues esas son las dos partes que tú puedes ver de este tipo de personajes. O los quieres o los odias, ¿no? No hay un punto medio, no hay algo gris que tú digas. Y creo que eso está bien. Creo que lo más cabrón es que tú seas un tipo gris.
Que tú seas un tipo que el que le pregunten, oye, ¿y este güey cómo es? Pues, pues, X, normal. Creo que cuando tú tienes una opinión así, estás fallando como ser humano. Creo que sí debes de ser una persona en la que digan, ese güey es un pinche tipazo, es un cabrón que no mames, es una maravilla de persona. O, o bien, ¿no? Ser este tipo que de repente digas, este güey es un hijo de su puta madre, no lo soporto, me caga los huevos, es un cabrón, es una mierda, ¿no? Cuando tú generas esos dos tipos de, digo, no está bien que generes esa opinión, pero cuando tú generas esa dualidad, que unas personas piensen eso de ti y otras piensen otra cosa distinta de ti, es que realmente eres alguien eres alguien eres alguien digno de ser analizado. Bueno, ¿y cómo era realmente este cabrón? Por eso encontramos, ¿no? Personajes de los que todavía siguen sacando biografías aún después de muertos, como el caso de John Lennon, por ejemplo, ¿no? El caso de Gustavo Cerati, etcétera, el caso de Maradona, el caso de mucha gente así. ¿Y a qué voy con todo esto y la hipocresía funeraria? A que miren, hay personas que les da miedo exponer el punto de vista que tienen sobre alguien en específico, ¿no? Y eso considero yo que hace que las personas o las personalidades o los mitos o la gente que es considerada una leyenda se esté debatiendo entre el bien y el mal, entre que si es un héroe o fue un villano. Y yo no creo que sea del todo así. Nosotros somos seres que estamos bandeando entre esos dos, entre el bien y el mal, estamos nivelándolos constantemente. No somos totalmente buenos ni somos totalmente malos, somos una amalgama de las dos cosas. Precisamente por el hecho de no expresar el punto de vista que tú tengas sobre alguien, así sea negativo o sea positivo, hace que en algunos años no exista un punto en el que tú puedas entender las motivaciones o puedas entender la personalidad concreta de alguien. Y eso pasa con figuras, por ejemplo, como aquí, Porfirio Díaz en Orizaba, este expresidente de México que mucha gente lo vanagloria y otros pensamos que fue un dictador, ¿no? Que pensamos que fue un hijo de puta y otra gente piensa que fue pues casi el Mesías que sacó de la ignominia y que sacó del oscurantismo a México. Entonces, yo creo, haciendo honor a la dialéctica, que hay que ver estos dos puntos, ¿no? Que hay que ver todo lo bueno que hizo y todo lo malo que hizo y tratar de hacer una radiografía de esa persona para que podamos comprender específicamente qué tipo de gente fue. Otro ejemplo muy claro son Emiliano Zapata y Francisco Villa. Mucha gente los tiene considerados como héroes, ¿no? Como estos héroes que sacaron a la oligarquía, que sacaron al burgués, que sacaron al adinerado, al terrateniente, al latifundista, lo sacaron de México, ¿no? Que lo desterraron y que trataron de devolverle lo que le pertenecía a los campesinos y a la gente del trabajo, a los jornaleros, ¿no? En parte fue así, ¿no? Sí se logró un gran cambio, se logró una transformación, por eso es que está de moda la cuarta transformación, porque esa fue la segunda transformación que sufrió, perdón, fue la tercera transformación que sufrió el país. Esa fue, ¿no? Entonces, cuando tú te pones a escudriñar la vida de Emiliano Zapata y de Francisco Villa, pues te das cuenta que fueron unos pinches bandoleros, o sea, que fueron unos cabrones que andaban desmadrando a diestra y siniestra y que afectaron también a mucha gente en este proceso de cambio, que después trajo estos otros beneficios, ¿no? Pero todo también esto fue como parte de un hartazgo social en el que tenía que haber unas personas que sirvieran como válvula de escape. Entonces a mí cuando me preguntan qué opinión tengo de Francisco Villa, pues yo siento que fue un pinche bandolero que
estuvo harto a lo mejor de ser explotado, ¿no? Y que de repente pues, tomó la determinación de decir, voy a hacer mi desmadre y chingue su madre lo que venga, ¿no? Y en el camino se dio cuenta de que, ¿no? De que empezó a hacer una revolución en la que mucha gente se fue uniendo por este hartazgo y se empezó a convertir en este líder. De hecho, él es la persona que se sienta en la silla presidencial a manera de burla. Emiliano Zapata no quiso sentarse en la silla precisamente porque creo que tenía mucha más conciencia Emiliano Zapata que Francisco Villa en ese sentido. Pero pues fueron cabrones saqueadores, fueron cabrones que seguramente han de haber violentado a hombres y mujeres en el camino, que aventaban balazos a la más mínima provocación. O sea, entonces, como que encumbrarlos como héroes, no creo que sea del todo una verdad, pero tampoco podrían caber como que dentro del costal de ser unos criminales, ¿no? O sea, creo que fue una simbiosis, una parte de esas dos partes unidas, las que pudieron lograr esa figura. Sin embargo, los historiadores y la gente siempre trata de poner esos dos bandos, ¿no? Trata de limpiarles la cara o trata de ensuciarlos hasta donde se pueda y no creo que sea del todo así. Entonces, a lo que voy para finalizar el video sobre la hipocresía funeraria es que he notado muchas veces que hay personas que yo he conocido, que conocí yo en vida, que me llevé con ellas, pero con estas personas, y no ni siquiera de un trato como de amigos, sino los conocí de una manera muy superficial. O ya hay otras personas que realmente las pude conocer, pude saber cuáles eran sus motivaciones, pude saber qué pensaban ellos sobre ciertas cosas. De repente, por algunas circunstancias, mueren jóvenes o relativamente jóvenes. Les voy a contar una anécdota, el caso de una compañera de trabajo que tuve. Yo tuve una compañera de trabajo que fue eso, mi compañera de trabajo, no fue otra cosa. No fue mi amiga, no éramos personas cercanas, porque yo considero que un amigo es una persona que tú invitas a tu casa, la dejas entrar, se toma el café contigo, conoce a tu familia, le cuentas una que otra situación personal, a lo mejor le pides algún consejo, está en algún momento difícil contigo. Eso es un amigo, es alguien que te empieza a conocer de una manera muy cercana, ¿no? Pero esta persona no, era mi compañera de trabajo. Sin embargo, siendo mi compañera de trabajo, pude notar que tenía actitudes nefastas, que era una persona difícil de sobrellevar. Era una persona con la que yo no congeniaba muy bien en cuestión de ideas, sobre todo ideas políticas. Lamentablemente, la pandemia se la lleva, ella muere relativamente joven, muere muy joven. Y ahí sí, yo me llevaba con un par de pendejos que hablaban pestes de ella, que hablaban pestes de esa persona, que decían que era una persona arribista, que decían que era una persona, incluso la tachaban de tonta, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo los escuchaba y decía, bueno, pues yo la verdad, pues sí, me parece que no, la compañera está un poco limitada en ideas, pero pues la verdad yo no me llevo con ella, no la conozco muy bien, no es mi amiga y honestamente una persona con la que no tengo ese apego pues me es totalmente intramuscular. Si vive o muere mi vida sigue exactamente igual, que es un comentario que la gente no sé por qué lo toma mal. Si alguien que es totalmente intrascendente para ti o que es un simple compañero de trabajo, si le llega a pasar algo, tu vida no cambia, ¿no? Porque no era nada cercano a ti. En fin, hablaban pestes de esta persona. De repente una situación política hizo que tuvieran cercanía, esta persona y este par de pendejos, que estuvieran cercanos. Y resulta que cuando esta persona muere, después de yo haber escuchado toda la mierda que hablaron de ella, le estaban llorando a moco tendido. O sea, estaban devastados por la muerte de esta persona. O sea, no se la podían creer. Pero llorando realmente, como si se les hubiera muerto su mamá, así. Entonces yo digo, bueno, ¿de qué se trata? O sea, ¿qué tipo de persona eres, no?
Mira, mire, yo realmente creo que las personas sí pueden cambiar, pero para cambiar se requiere de mucho camino espiritual, terapéutico, no sé, como le quieran llamar. Pero mucha gente no está dispuesta a hacer eso. O sea, mucha gente no estamos dispuestas a meternos en ese camino porque es un camino largo y difícil y cuando lleguemos a ese camino ya, ya casi estemos a muy pocos años de abandonar, ¿no?, nuestro cuerpo físico. Entonces, esta gente, cuando una persona como esta que les comento muere, es la primera en poner en redes sociales, en meterse en este mame, decir, se acaba de morir, una luz, se apagó tu luz, vuela alto, eres una de las mejores personas que conocí. Entonces tú te quedas, tú ves esa publicación, ves a la persona que le escribió esa publicación, alguien que ya no lo va a leer, que se me hace una puta mamada, ya no te va a leer esa persona, ¿no? Lo hacen para quedar bien ante los demás. Porque yo si hago esa publicación, la hago con la esperanza de que la familia de esa persona vea lo mucho que yo la quería. Pero estas personas no lo hacen con ese afán, lo hacen con el afán de quedar bien. ¿Por qué? Porque era una compañera pues, conocida dentro del gremio en el que se desenvolvía, ¿no? Entonces, y no solo este par de pendejos, sino otro pendejo que yo también conocí, que ese pendejo hizo lo mismo. Es más, ese pendejo me consta que intentó correrla en algún momento. En algún momento intentó correrla, despedirla. Y ella murió odiando a este cabrón. O sea, murió ella opinando muy mal de este pendejo. Y yo sé que si ese pendejo hubiera muerto, en lugar de ella no se hubiera expresado de la misma manera como ese güey lo hizo de forma hipócrita con ella. Sin embargo, lo hizo. Yo cuando oí la publicación de este pendejo, le dije a mi esposa que estaba cerca de mí, este pinche pendejo, ¿qué pedo? O sea, si todo el mundo sabíamos que ella lo despreciaba y él tampoco era de su agrado. O sea, a él no le agradaba a ella. ¿Por qué hizo eso? Porque es una hipocresía funeraria. O sea, ¿cuál es el afán de tú querer montarte en un mame y ponerle condolencias a alguien que tú jamás quisiste, jamás apreciaste, jamás te llevaste, con tal de quedar bien? Eso, damas y caballeros, lo que hace es que en muchos años en el futuro tengamos este tipo de situación, tengamos estas dos realidades, o era un héroe o era un villano, no hay de otra. Porque si ustedes leen toda esa situación, va a haber gente que te va a decir, mira todas las esquelas, quiere decir que era una persona sumamente querida, sumamente amada, y va a haber otras personas que te van a decir lo contrario. Entonces, eso habla mucho de la calidad humana de la gente, de la calidad moral de las personas, y realmente no permite que tú puedas tener una situación, un fundamento histórico real de alguien, precisamente por eso. Porque a toda cosa se trata de privilegiar lo positivo, aun que no se tenga la razón, aunque no se sienta eso como algo fidedigno. Y eso es ese es el ejemplo que se me ocurre en este momento, que les puedo compartir de esa cuestión. Pero bueno, esa es el tema del día de hoy, la hipocresía funeraria, y tiene mucho que ver con las figuras públicas y con los políticos. Tiene mucho que ver con eso. A mí siempre me ha gustado tener una lista de claroscuros de las personas. Aquí en la ciudad donde yo vivo, en Orizaba, les mama, les excita poner estatuas y andar erigiendo monumentos por todo. Y muchas veces lo han hecho a personas que no lo merecen, desde mi punto de vista, que no merecen ser reconocidos de esa manera. Entonces se va como que prostituyendo ese tipo de reconocimiento o ese tipo de homenaje. ¿Por qué? Porque pues volvemos a la época volvemos a la época
de las cruzadas, volvemos a la época de la monarquía, en donde tú tenías dinero, comprabas un título, comprabas un reconocimiento, comprabas un monumento, comprabas una estatua, para que muchos años después la gente tuviera la idea de que eras una persona, aunque fueras una cagada. Y eso es lo que se hace actualmente. Ahora, a través de las redes sociales y también a través de las estatuas, precisamente, ¿no? Y eso creo que no te da un panorama real de lo que se vivió en ese entonces. Afortunadamente hay biógrafos y hay personas, hay periodistas, y hay gente que siempre señala cosas, y esos señalamientos hacen que en un futuro se pueda contrarrestar esa imagen que te vendieron con lo que realmente pasaba. A fin de cuentas, la hipocresía funeraria es eso, se sigue utilizando, la seguimos haciendo. Y ya vemos algunos comunicadores, hay algunos periodistas, hay alguna gente que tiene el valor civil de expresar lo que siente, y gracias a eso es que se puede tener una concepción más real, más fidedigna, más adecuada de alguien. Bueno, pues si les gustó el contenido, denle like, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones. Este fue un episodio más del Jesse Cortés Show. Yo los veo en el siguiente. Que estén muy bien. Los quiero. Punto final.